En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos y hermanas. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, Víctor Liera. Para mí es un privilegio, es algo muy especial, algo muy grande poder compartir con ustedes enseñanzas de fe y de esperanza. Yo pertenezco a la iglesia católica San Miguel Arcángel aquí en Mount Pleasant, Texas, en el este de Texas. Y pues en este jueves santo quiero compartir con ustedes un tema, una enseñanza que le vamos a titular Dios rompe cadenas. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza en este jueves santo, esta Semana Santa que la estamos viviendo de una manera extraordinaria, de una manera diferente como lo hemos vivido anteriormente desde nuestros hogares, ya que pues el coronavirus está provocando este aislamiento. Entonces pues vamos a hacerlo de la mejor manera. Hoy celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Mañana la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el domingo la resurrección. Estamos a punto de entrar a ese trío pascual, ¿no?, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprovecharlo al máximo. Voy a compartir una enseñanza que se llama liberación milagrosa, y esa la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Liberación milagrosa. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a todos los presos, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después les preguntó, después los sacó afuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos invita a que, más allá de las dificultades que estemos pasando, más allá de las circunstancias difíciles que estemos pasando, vayamos a Dios, lo ensalcemos, lo glorifiquemos. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacerlo con fe, vamos a hacerlo con esperanza, vamos a hacerlo con la certeza y la seguridad que la santa palabra de Dios tiene poder, es poderosa. Entonces, con esa confianza, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude con este compartir de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina todo nuestro ser para que comprendamos lo que el Señor nos enseña hoy en su palabra. Llénanos con el fuego de tu amor. Corrígenos. Repréndenos. Enséñanos. Instrúyenos. Guíanos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 16:25 dice la palabra de Dios: hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Pablo y Silas, hermanos y hermanas, habían sido torturados,
habían sido arrestados, torturados, los metieron al calabozo, los metieron a la cárcel por andar proclamando el reino de Dios. Entonces, dentro de esta circunstancia, a la medianoche, ellos estaban cantando himnos a Dios. Y eso es una enseñanza tremenda para nosotros. Nos enseña que más allá de que estemos pasando por una circunstancia difícil, tal vez nos están haciendo trabajar el doble en nuestro trabajo ahora con todo esto del coronavirus. Tal vez estamos desempleados, nos descansaron. Tal vez ya estamos contagiados, estamos enfermos. Tal vez sufrimos otra enfermedad y estamos hospitalizados en un hospital. Tal vez nos equivocamos y hicimos algo malo y estamos en la cárcel. O tal vez simplemente muchos de nosotros este encierro lo estamos sintiendo como que es una cárcel. No importa la circunstancia, Pablo y Silas nos enseñan que no importa la circunstancia, el lugar donde estés, no importa la hora, no importa la hora, lo que importa es que cantemos himnos a Dios, que glorifiquemos a Dios, que ensalcemos a Dios. Los teólogos de la Iglesia Católica dicen que lo que Pablo estaba haciendo en realidad estaba alabando, exaltando, estaba ensalzando el nombre de Dios. Y eso es lo que nos invita la palabra de Dios hoy a que hagamos. Dice que los demás presos los estaban escuchando, Ellos no creían en Cristo y seguramente ellos estaban preguntando, bueno, esta gente ha sido arrestada y torturada por estar proclamando a Jesucristo, el reino de Dios, y aún siguen todavía aquí adentro. Pero a ellos no les importó que hubiera gente incrédula ahí. Sí, y esa es una gran enseñanza para nosotros, que no nos debe de importar. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. ¿Cómo? Rezando el rosario en estos tiempos, en nuestros hogares, con nuestras familias. Rezando el rosario, escuchando la misa en línea, profundizando nuestra fe, escudriñando la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor en su palabra. La palabra de Dios es poderosa, tiene poder para romper cadenas, para romper cualquier cadena que nos tenga atados a la tristeza, al dolor, a la depresión, al pecado. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, a eso nos invita la palabra de Dios el día de hoy. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Cuando nosotros dentro de nuestras dificultades le cantamos himnos a Dios, lo alabamos, lo glorificamos, la gloria de Dios se manifiesta dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, dentro del lugar en el que estemos, dentro del problema en el que estemos. Si la gloria de Dios se manifiesta dentro del problema y trae la solución. Sí, miren lo que pasa con Pablo y Silas. Dice que todas las puertas se abrieron de un golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. En otra traducción dice que se rompieron las cadenas. Sí. Entonces, cuando uno dentro de esa dificultad glorifica a Dios, la gloria de Dios desciende sobre nosotros, sobre nuestros problemas y rompe con esas cadenas que nos atan al pecado, que nos atan al adulterio, a la fornicación, al odio, a la envidia, ¿sí? A la avaricia, ¿sí? A la hechicería, ¿sí? La palabra de Dios, si nosotros glorificamos a Dios, la gloria de Dios desciende sobre nuestros problemas y los rompe como si fueran una cadena. Rompe esa atadura con la que estamos atados a las cosas del mundo. Sí, eso nos enseña la palabra de Dios. Dice, se despertó el carcelero y vio todas las puertas que estaban abiertas. El carcelero miró que todas las puertas estaban abiertas y de repente él pensó que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le dice, oye, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Por qué él se quería matar? Porque en esos tiempos, si alguien estaba cuidando una cárcel, si alguien estaba cuidando a los presos y se le escapaban, esa persona era condenada a pena de muerte. Esa persona, y por eso él quería hacerse daño de una vez. Y entonces Pablo le dice, no, aquí estamos todavía. El carcelero pidió una luz, se levantó y fue corriendo y encerró todos los presos. Sí, y entonces dice que sacó a Pablo y a Silas afuera.
Sí, entonces entabló una conversación con ellos. Sí, entabló una conversación con ellos. ¿Por qué Pablo y Silas, si las puertas de la cárcel se abrieron, si sus cadenas se rompieron, ellos estaban libres, estaban libres? ¿Por qué ellos no se fueron, hermano? Hermano, hermana, ¿por qué ellos no se fueron? Estaban libres, las puertas se abrieron, su cadena se rompió. Porque Pablo y Silas entienden que la libertad no solamente se trata de la libertad física, se trata de la libertad espiritual. Ellos estando allí en ese lugar, en esas circunstancias, eran libres para abrir la boca, ¿sí? Y para cantarle himnos a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para ensalzar a Dios, para enaltecer a Dios. Sí, y esa es una enseñanza tremenda para nosotros, que entendamos que la libertad no se trata de que se acabe el coronavirus para poder salir de shopping, salir a los restaurantes. No se trata de eso. La verdadera libertad tampoco se trata de sanarte de la enfermedad en la que estás. Esa no es la verdadera libertad. Cualquier dificultad, cualquier atadura que tengas, sí, la verdadera libertad es cuando somos capaces de abrir la boca y de proclamar y de ensalzar la gloria del Señor. La verdadera libertad esa se puede gozar en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Todo eso es importante. Todo lo demás es importante, pero lo más importante es que ensalcemos a Dios, que glorifiquemos a Dios, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dice que cuando el carcelero saca a Pablo y a Silas afuera, les hizo una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Salvarme, según la teología católica, según los teólogos católicos, también significa sanación, significa liberación. Entonces, ¿qué cosa es lo que el carcelero realmente estaba diciendo? ¿Qué necesito hacer para sanarme? ¿Qué necesito hacer para liberarme de todas las ataduras que tengo? ¿Qué necesito hacer para posteriormente salvarme, obtener el reino de los cielos? Eso es lo que realmente él está preguntando. Y la respuesta es: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Entonces, para ser sanados, sí, tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él murió en la cruz. Eso es lo que celebramos mañana. Tenemos que ir al confesionario. Tenemos que realmente vivir nuestra fe. Tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque tenemos que resaltar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es. Sí, gracias a Él es que podemos nosotros, nuestras cadenas se rompen, nuestras ataduras se rompen, gracias a que Él pudo romperlas en la cruz por nosotros. Si Él nos abre la posibilidad de ir a Él, sí, de ser sanados, de ser liberados de cualquier atadura, de cualquier cosa que nos ata a este mundo. Todas las cosas de este mundo se hicieron para que nosotros alcancemos nuestra felicidad, pero no para que estemos atados, para que estemos encadenados a estas cosas de este mundo, porque aquí pasamos de pasada. Nuestro verdadero final está después que se termine nuestra vida física y entremos a vivir esa vida espiritual con Dios. En esta Semana Santa, que estamos viviéndola de una manera especial, hermanos y hermanas, vamos a meditar sobre la palabra de Dios. Vamos a meditar sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Dice, y vamos a hacerlo por fe. Yo sé que muchos de nosotros, el Señor está llamando a muchos de nuestros hermanos a su presencia. Él los está llamando a su presencia. O sea, no es el coronavirus, no son las enfermedades, no son las circunstancias. Es Dios el que está llamando a muchos de nuestros hermanos a su presencia. Sí, y entonces, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, la pandemia, hermano, del coronavirus? Lo permite, Él está al control, Él está al control de todo. Él lo permite por nuestro bien. Lo permite para que nosotros lo aprovechemos. Lo permite porque es provechoso para nosotros. ¿Sí? Si usted tiene un familiar, si usted acaba de perder un familiar en estos días, o si tiene un enfermo del coronavirus o de cualquier otra enfermedad, si usted tiene
está pasando por una circunstancia difícil en estos días, sí, la palabra de Dios le invita a que dentro de esa circunstancia usted glorifique a Dios, ensalce a Dios, le cante himnos a Dios, ponga la confianza en Dios. A eso le invita a usted, aunque esté pasando por una circunstancia difícil. Le invita como le dijo Silas, a Pablo y Silas al carcelero, a que tenga fe en el Señor Jesús, porque solamente estas cosas difíciles solamente las podemos aceptar y procesar y vivirlas de una manera gozosa si tenemos fe en el Señor Jesús, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesús. Y a eso nos invita la palabra de Dios, a que pongamos nuestra fe en el Señor Jesús para que obtengamos salvación para nosotros y para nuestra familia. Quedamos que salvación también significa sanación y liberación. Tenemos que tener fe y aceptar las cosas por fe en nuestro Señor Jesucristo para obtener sanación, liberación y salvación. ¿Sí? La palabra de Dios nos invita a eso. Si usted perdió un familiar recientemente por el coronavirus o cualquier otra cosa, me uno a su dolor, mi más sentido pésame. Pero también le invita a la palabra de Dios a que aceptemos, ¿no? A que aceptemos la voluntad de Dios. A veces cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Dentro de nuestra dificultad difícil que estemos pasando, dentro de esas ataduras, de esas cadenas, vamos a cantarle himnos a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios para que la gloria de Dios descienda y rompa con esas cadenas y se abran las puertas de esa cárcel en la que estemos viviendo, cualquier cárcel que sea en la que estamos viviendo. Puede ser la cárcel de la depresión, puede ser la cárcel de la tristeza, puede ser la cárcel de la amargura, puede ser la cárcel del pecado, de la fornicación, del adulterio, puede ser la cárcel de la hechicería, puede ser la cárcel de la pornografía, puede ser la cárcel del dolor, puede ser cualquier cárcel, la cárcel de la enfermedad, la cárcel del desempleo, la cárcel del encierro, cualquier cárcel que usted esté viviendo. Vamos a glorificar al Señor para que su gloria se descienda sobre la circunstancia en la que estamos viviendo y para que se rompa esa cadena, se abran las puertas y podamos salir de ese mundo o de esa vida mundana en la que estamos y podamos entrar en una vida espiritual con Dios y podamos adorarlo y podamos servirle y glorificarlo en espíritu y en verdad. Mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta reflexión, hermanos y hermanas. Comparta esta reflexión, comparta esta palabra de Dios con cualquier persona que usted crea que le va a servir, ¿sí? Que por la santa bendita palabra de Dios, por el poder que tiene la palabra de Dios, todas nuestras cadenas sean rotas y todas las puertas de nuestra cárcel sean liberadas. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Hasta pronto.